¿Cómo están, chicos de la Araucanía? Estamos junto a Rocío para dar inicio a este nuevo canal de YouTube que es EDC Araucanía TV. Rocío es la encargada a nivel nacional de Embajadora de Cristo Chile con respecto a las artes. Y la primera pregunta que te queremos hacer, Rocío, es ¿cómo nació este deseo de las artes y cómo lo vinculaste al cristianismo, a la fe con Jesucristo? Bueno, yo creo que el deseo siempre estuvo como innato. Mi abuelita es pintora y desde que yo estuve en el colegio a mí siempre me gustó todo el área manual, artística. Entonces desde muy pequeña que empecé a trabajar en ello. Pero a la hora de vincularlo con la iglesia o con todo lo que era como esta estructura de culto, la verdad es que pasaron muchos años. Fue cerca como de los 18, 19 años cuando yo recién empecé como a cuestionarme esto de ya, este talento Dios me lo dio y luego qué hago yo con él para servir a los santos. Y entonces cuando yo me empecé a cuestionar eso, obviamente me empecé a lidiar con personas que me podían ayudar y aclarar muchas cosas y así fue como en realidad yo me fui dando cuenta de que no hay gran diferencia en el cómo nosotros adoramos o en cuál va a ser la herramienta que nosotros utilicemos para evangelismo, sino más bien el fondo, el fin último de eso. Estamos muy acostumbrados a lo que es la música, en algunos casos lo que es el teatro, la danza, pero aún era muy difícil imaginarnos la pintura, la escultura, aún es muy difícil imaginarla dentro de la iglesia. Pero en realidad fue un cambio de mentalidad propio, que nació de mí, de decir, de empezar a cuestionarte por qué Dios me hizo así si no hay lugar para que yo sea así. Entonces en el fondo eso es lo que estamos haciendo ahora, es abrir lugar para que cada talento, cada don que Dios nos ha dado a nosotros como jóvenes podamos desempeñarlo dentro de la obra del Señor. ¿Tuviste muchas trabas para llevar las artes a la liturgia normal de un día domingo, por ejemplo? Yo no. ¿Tú no? No, yo no tuve trabas, pero sí, en algunas ocasiones me invitaban, por ejemplo, a pintar algunas iglesias y los pastores no lo entendían, lo cuestionaban mucho, pero en el fondo yo estaba segura de lo que estaba haciendo y con la paz y la tranquilidad de que lo que yo estaba haciendo era la plena voluntad de Dios, a pesar de quizás lo que pudiese decir la gente o pensar la gente. Pero yo sé también lo difícil que es modificar nuestra estructura, que estamos muy acostumbrados. Yo también lo estuve y lo estoy en alguna medida. Nos cuesta pensar que la forma en la que hacemos nuestro culto pueda cambiar. Pero eso es algo que tenemos que ir dándonos, que se tiene que ir dando en el tiempo, no solo con las artes, sino que la presencia del Señor, debemos dejar que la presencia del Señor fluya con mayor naturalidad, en todos los aspectos del culto. Para mí nunca fue una traba o fue complicado, pero sí, yo noté que para la gente de mi alrededor, sí. Aun cuando la gente de mi alrededor sabía que yo pintaba, me conocía, pero sí, también afectó. Sin duda pasan estos cambios de mentalidad. Yo me acuerdo que en la época de mi padre, la batería incluso era vista como un instrumento casi del diablo. Sí. Y de a poco como que la iglesia está incorporando instrumentos, está incorporando maneras de expresar adoración, maneras de expresar la alabanza, pero yo concuerdo mucho contigo que aún nos falta. Yo creo que cuando hacemos números especiales siempre es una canción o una obra de teatro, pero más allá de una pintura o una escultura como bien hablas tú, está faltando. Sí, o sea, yo creo que aún se sigue viendo, incluso nosotros lo seguimos viendo como un número especial. A nosotros nos pasó, para mí fue genial poder hacer todo lo del Art Fest en el Contracultura, pero aún así era el momento del Art Fest. Entonces seguimos incluso viéndolo como parte de un programa, como parte de un momento, de un número especial, de un show, y no como algo natural del cuerpo de Cristo en el que cada uno expresa sus dones con naturalidad, sus talentos, etc. Exacto, tienes toda la razón. Rocío, además tú me comentas que vienes de familia de misioneros, tu padre es misionero y tú igual tienes un llamado a las misiones. ¿Cómo nació ese llamado? Bueno, yo creo que le pasa a los hijos de pastores lo mismo con los hijos de misioneros. Yo desde chiquitita, bueno, de hecho, el año que yo nací fue el año que mi papá recibió el llamado misionero. Entonces yo por lo menos toda la vida supe lo que era misiones, toda la vida supe que algún día nos íbamos a tener que ir. De hecho mi papá, a pesar de que somos 3 mujeres y él debiese ser como muy sobreprotector, él siempre sabe y tiene la conciencia de que nosotros nos vamos a ir, de que lo más probable es que él no conozca a sus nietos.
Entonces como que eso siempre lo hemos entendido naturalmente, o hablamos de la muerte con naturalidad, no es algo que nos acompleje o que digamos, hoy no voy a extrañar a mi familia, aun cuando eso sí se va a dar, pero siempre lo hablamos con mucha naturalidad. Siempre tuvo el espacio para dedicarse al ministerio, nunca mis papás nos trataron de inculcar o decir, no, tú tienes que ser profesional por sobre todas las cosas, o no te dediques al ministerio porque vas a sufrir, vas a pasar pellejería, sino que siempre estuvo en el ambiente de la idea de decir, no, sabes que esto es lo mejor que tú puedes hacer en la vida. Yo le comentaba a algunos chicos que en realidad yo no conozco otra forma de vivir que no sea por fe. Desde que mi papá recibió el llamado a misiones, que mi papá dejó el trabajo, dejó todo, y desde ese momento, o sea, desde que yo soy bebé, que toda la vida hemos vivido por fe. Entonces para mí es difícil imaginarme la vida viviendo con un sueldo fijo así. Pero entonces todo este ambiente generó el hecho de que para mí fuera muy natural recibir el llamado misionero. De hecho, no creo que sea o que haya ocurrido en algún momento específico decir, sí, ahora tú has recibido el llamado misionero, sino que para mí fue algo natural, que yo sabía que de alguna forma iba a tener que ejercer o desarrollar. Tú nos comentabas, nosotros en este momento nos encontramos en el campamento Armados y Peligrosos que organizó la Asamblea de Dios de Curicó, y tú nos señalabas que, no sé si en un campamento tuviste una experiencia sobrenatural y tú dijiste, bueno, Dios me está llamando a predicar el Evangelio a otra cultura. No sé si me puedes contar algo similar. Sí, bueno, yo les decía que yo soy bien terca y quizás Dios a mí tuvo que mostrarme una visión, pero la verdad es que no necesitamos esperar las visiones para hacer algo. Yo la necesité, porque como les digo, soy muy terca y además que soy muy visual, entonces como que necesitaba algo que me atrapara, si no quizás iba a ser más difícil. Y es por eso que Dios a cada uno de nosotros nos habla de la manera que sabe que nosotros vamos a entenderle. Y Él en un campamento como este me hace sentir a mí de manera natural algo que estaba ocurriendo a nivel espiritual, y que fue que yo empecé a sentir dolores de parto, aun cuando a los 12 años yo no sabía lo que era bien un dolor de parto, pero empecé a sentir dolores de parto y Dios me muestra una visión con unos niños en África. Por ahí supongo que era África porque eran negritos. Y lo que yo le comentaba a los chicos ahora durante el campamento es que en realidad cuando Dios te habla o cuando Dios te muestra una visión, aun cuando tu realidad te diga, no, eso no es posible, a la edad de 12 años era imposible, la verdad de Dios en nuestra vida es la que nos hace perseverar y decir, no, yo voy a llegar algún día a ese mañana de gloria, a eso que Dios ha preparado para mí, a eso que Dios una vez puso en mi corazón, aun cuando aún no vemos nada. Y entonces ha sido un largo proceso, ya son 11 años y quizás no sé cuántos años más sean para que eso ocurra realmente. Pero cuando Dios habla a nuestras vidas, cuando Dios nos impacta, es imposible de olvidarlo, es imposible de no sentirse cargado con el llamado. Sí. Por último, ¿qué mensaje le daría a la juventud, a los adolescentes y jóvenes de Embajadores de Cristo Araucanía? Jóvenes de Araucanía, bueno, primero mandarles un saludo gigante, agradezco a Dios por la vida de Daniel. Es impresionante cómo Dios va formando nexos, es primera vez que le veo, que le conozco, y la verdad es que estoy agradecida de Dios por él. Chicos, tienen un líder privilegiado, siéntanse privilegiados ustedes de lo que Dios está haciendo en sus ciudades, en la Araucanía en este caso, y ánimo en todo, sigan adelante, estén expectantes a escuchar la voz de Dios, no esperen que Dios se acerque, acérquense ustedes a Dios, búsquenle de todo su corazón, y que Él hará en el tiempo. Él hará en el tiempo. Yo de verdad que estoy asombrada por lo que Dios está haciendo con los embajadores de Cristo a nivel nacional y a nivel de cada distrito, porque de verdad hay un despertar de nosotros los jóvenes. Y eso es lo que tiene que ocurrir. Vemos que en la juventud en el mundo está ocurriendo un despertar, una especie de revolución, y eso es lo que tiene que ocurrir en nosotros también, empaparnos con aquella revolución que es la de Cristo y poder ser luz en donde sea que estemos. Muchas gracias, Rocío. Un saludo, chicos. Nos vemos en la Araucanía. Sigamos firme adelante. Chao, chao.